Huracán. Buenas tardes, buenas tardes. Compartir, 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 compartir. Muy bien. Buenas tardes, docente. Voy a compartir. Soy el estudiante Moncada Ortega, segundo Pedro, de Perú. El tema del día es el silogismo andragógico de la resonancia diferida. Está basada en la teoría de la resonancia diferencial diferida que previamente ya la había compartido doctora. Entonces vamos a seguir con la temática. Existe un entorno de desafío epistémico en la cual nosotros tenemos que ver los diversos programas, sean de pregrado, posgrado o a nivel de CEPROS, institutos superiores, institutos tecnológicos, que existe una ruptura en la andragogía clásica acumulativa, lo que menciona Knowles, que no explica por qué el adulto aprende y cuándo la información amenaza o salva la historia que se encuentra sobre sí mismo. En ese sentido, nosotros vamos a ver que el enfoque es de una visión hermenéutica que articula la dimensión temporal, subjetiva, la identidad proyectada, la disonancia narrativa del aprendizaje del adulto. También vamos a ver que la metodología es una construcción de un silogismo epistémico estructural a partir de cinco constructos interrelacionados de la teoría de red. Entonces, en ese sentido, hay un tiempo diferido, una espiral no ruptura y una identidad de riesgo. Vamos a aclarar un poquito más la temática. ¿A qué se refiere con la resonancia diferida? Es el aprendizaje que queda del adulto que no ocurre en el momento de la instrucción, sino durante un periodo de incubación experiencial. En ese sentido, vamos a ver que el anclaje es emocional. Mejor dicho, el adulto, cuando aprende algo nuevo, lo celebra. ¿Cómo lo celebra? A través de diferentes acciones y es reforzado en el hogar. Muchas veces cuando llega el niño o el adolescente que lo ve que sigue estudiando, lo dice, papito, te quiero mucho, eres mi héroe, eres mi ídolo, eres un sabio. Y si existe una pareja de por medio, entonces en ese sentido también existe un anclaje emocional. Y hay que recordar que Damasio también lo menciona, que es la emoción como un sustrato. Mejor dicho, no es un obstáculo, sino es una forma de aprendizaje del adulto. En ese sentido, existe un correlato práctico donde no se escribe en el aula, sino es donde el adulto aprende de diferentes formas y incuba el conocimiento también no de una forma. Puede aprender oliendo, palpando, a través de la narrativa, a través de un video, de un audio, etcétera. O sea, el adulto ya tiene diferentes formas de aprendizaje. Por ejemplo, en este sentido, nosotros tenemos tres tiempos simultáneos donde el adulto aprende. El primer tiempo es el yo que fue, el pasado. El segundo tiempo es el yo que es, el actual. Pero también viene otro tiempo, que es el yo que temes llegar a ser. Pero ese sentido es donde el adulto tiene muchos temores, muchos miedos. Y muchas veces el adulto se frustra cuando no aprende. Y cuando no aprende, ahí está que nosotros los adultos aprendemos ya no en forma lineal, sino aprendemos de diferentes formas y aprendemos en forma de espiral. Mejor dicho, redondeamos. En ese sentido, por ejemplo, hay diálogo teórico de Erickson que habla de la generatividad versus el estancamiento. Y entonces ahí el adulto tiene el miedo o el temor a no poder progresar, a no lograr sus metas. En ese sentido, también Bandura habla de la autoeficiencia proyectada, donde el sujeto se proyecta en el futuro. Dice, de acá, cuando termine mi carrera, voy a tener un mejor puesto, una mejor remuneración, voy a poder sacar a mi familia. Y muchas veces eso se celebró también por eso justo, es por la familia. Entonces existe una resonancia narrativa y deuda del sentido. La base narrativa es que menciona Brune en 1990 que el ser humano organiza las experiencias y memoria de forma de relato. Entonces el sujeto adulto aprende así de una forma mucho más lógica, más formal, más coherente, pero en forma planificada. En ese sentido, existe también un bloqueo, cuando el saber de nuevo no encaja en la narrativa de vida y se genera una deuda de sentido, lo que les mencionaba, una crisis de sentido existencial y una resistencia por parte del sujeto para poder lograr sus metas. Y si no logra, se frustra y incluso puede llegar a abandonar la carrera.
En ese sentido, existe un tiempo subjetivo y un modelo de cuatro fases. Veamos en qué consiste. El antecedente, según Tausch, 1971, menciona que los proyectos de autoaprendizaje que el adulto desarrolla fuera del aula institucional también es una fase, es un autoaprendizaje. Entonces existe también una profundización de red, donde el momento de mayor densidad cognitiva emocional ocurre cuando el estímulo resuena de forma diferida en el tiempo interior. O sea, mejor dicho, acá adentro, adentro del ser del estudiante adulto. Por eso existe un desafío instruccional que muchas veces es ignorado en el aula. Y por ejemplo, acá que yo vivo en Perú, muchas veces los adultos jóvenes solamente van por la chacota, van solamente a perder el tiempo. Pero muchas veces existen jóvenes adultos que ya no les interesa eso, sino quieren aprender. Y ese aprendizaje es en forma circular. En ese sentido, nosotros vemos cuatro fases. La activación narrativa, así lo mencionan diversos autores como Burr Rogers, Brunner, Freire, donde el sujeto aprende de la narrativa. Entonces también existe una atención proyectada, donde el sujeto está en constante atención por aprender o aislarse. Y también está la incubación deliberada, donde el sujeto aprende en forma deliberada de diferentes formas, de diferentes circunstancias. Ahí está Cole, Christensen, Tausch y la resonancia integradora. Es cuando el sujeto ya aprende, pero en forma de cíclica y lo interioriza. Pero también hay que recordar que el sujeto adulto ya viene ya con experiencias preformadas de sus experiencias. En ese sentido existe un silogismo en la resonancia diferida. Vamos a ver la premisa mayor. Es cuando el aprendizaje de adultos se organiza en forma espiral de anclajes, lo que le mencionaba. El estudiante adulto aprende en cualquier entidad o instituto y cuando regresa a casa se siente motivado. Eso lo nota la pareja, lo nota los hijos. Y muchas veces eso le da más motivación para seguir estudiando. Entonces hay una intención y una identidad proyectada de parte del sujeto. La experiencia menor es que la deuda del sentido que bloquea la integración narrativa. Es en el tiempo subjetivo, no en el lado institucional, sino donde los cuatro fases activan la resonancia integradora para poder anclar el conocimiento dentro de la parte subjetiva del ser humano. Entonces, en ese sentido, nosotros concluimos que existe o debe haber una refundación el diseño institucional andragógico y doctoral mediante una matriz de resonancia experiencial diferida que sustituye la lógica acumulativa por una lógica identitaria y narrativa, donde el sujeto pueda aprender de acuerdo a sus motivaciones, a intereses y perspectivas. La conclusión es que debe haber una flexibilidad epistémica para que el sujeto pueda superar sus diversos paradigmas, pero no de forma acumulativa o lineal, sino de forma de espiral. Y en ese sentido, se debe haber una resiliencia formativa para que los sujetos puedan lograr convertir esos conocimientos en una columna vertebral del acompañamiento, con el acompañamiento tutorial de los tutores. Y en ese sentido también debe que haber un liderazgo epistémico con un compromiso de los decanos o jefes de las diferentes áreas para que pueda lograr el sujeto tener un mejor conocimiento. Muchas gracias, doctora. Pedro Moncada Ortega de Chimbote, Santa Anca, Perú. Gracias.